Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar que vamos a realizar hoy con Delphi, específicamente con un tema que seguramente a muchos de vosotros os interesa porque el trabajo con Fivetran, que es uno de los trabajos más habituales que hacemos con Delphi y C++ Builder, y MongoDB es posiblemente la base, bueno, posiblemente seguro, la base de datos no relacional más establecida, más potente y más habitual que se está utilizando. Agradeceros a todos la asistencia. Bueno, yo soy José García de los servicios profesionales de Danisoft, pero quien va a llevar el webinar es, como es habitual, Jorge Cangas, que le conoceréis de los consultorías, formaciones y muchísimos webinars a lo largo de los años que hemos venido haciendo. Sabéis que regularmente realizamos webinar sobre Delphi y C++ Builder, pues un poco con la idea de sumar valor a los productos de RADstudio y bueno, pues, ir investigando, ir un poco adentrándonos en las tecnologías que se pueden aplicar dentro de RADstudio y de las cosas que se van mejorando. En esta ocasión, además, vamos a aprovechar porque, como sabemos, acaba de salir la versión 11.2, ¿de acuerdo? Y para hacer un repaso de estas novedades que ha traído la versión 11.2, que, bueno, como sabéis, Embarcadero sigue mejorando y sigue afinando, por así decir, cada vez más el producto, incluyéndole pues, las mejoras que van surgiendo, resolviendo problemas que hay con versiones de sistemas operativos, bases de datos, etcétera, que van saliendo en cada momento. Además, como en el caso de Embarcadero tenemos con RADstudio pues, una multiplataforma muy potente y es un tema importante el mantener actualizada el producto. Por eso Embarcadero está sacando las releases de forma habitual. Comentaros que, como es habitual, dentro del valor añadido que tanto Embarcadero como Danisoft trabajamos para darle al producto, sabéis que hay ofertas del fabricante que con la compra del producto se incluye UltraEdit y unas versiones completas de Interbase. Varía según la versión de RADstudio que adquiráis o con la que estéis trabajando, si es Professional, si es Enterprise o Architect, pero en todos los casos podéis obtener estos productos, ¿vale? Está viendo, dice Javier, sí que, claro, 11.2 es para los que tenéis 11.1. Ya te digo, no creo que merezca la pena hacer una talla. Lo que hay que hacer es actualizar directamente el producto. Sin más, os agradezco mucho la asistencia y os voy a dejar con Jorge. Buenos días a todos. Vamos a hacer primero, nada, un breve repasito de las novedades que son básicamente o esencialmente mejoras sobre las que se han ido generando en estas versiones. Pero bueno, por si alguien no las ha visto o no esto, pues destacaré algunas sí que visualmente se puede apreciar, porque muchas de las mejoras son, digamos, a nivel de librerías o del compilador o cosas de estas que no son fáciles de mostrar en pantalla, ¿no? Así en un webinar. Bueno, como veis, la lista de mejoras es bastante larga, ¿vale? Básicamente, por resumirlo, así un poco, pues se ha mejorado bastante el tema del soporte de alta densidad, ¿no? Tanto a nivel de la VCL como dentro del propio producto, ¿eh? O sea, hay una mejora en general de todo el IDE, de todas las ventanas, de toda la presentación, es mucho más limpia, mucho más clara, más responsiva, ¿no? En fin, está muy bien, está muy chula. Si estáis en versiones antiguas, la verdad es que se nota, ¿vale? Muchos diálogos que antes no podíamos redimensionar, de configuración y cosas así, que los paths se ven cortos y tal, todo eso se ha mejorado y la verdad es que yo lo veo muy satisfactorio cómo ha quedado, ¿eh? Alguno que tenga la versión 11.1, eso, pues no notaréis un gran cambio, ¿vale? O sea, esto va a depender mucho desde qué versión salte cada uno, lógicamente, ¿vale? Entonces aquí hay, como digo, un trabajo general de todas las pantallas y de toda la apariencia, pero que también está dentro de la propia VCL, por ejemplo,
pues, o de las librerías, pues se ha añadido soporte para eso, ¿vale? O sea, y se ha ido mejorando desde las versiones anteriores a la actual. También hay una gran novedad de esta serie, ¿vale? Que es el soporte del Language Service Protocol, ¿no? El del LSP, ¿vale? Por si alguien no lo ha visto, lo enseño en un minuto. Esto, sabéis que teníamos, digamos, las ayudas a escribir, ¿no? Del Coding Site y todo esto, ¿no? Bueno, esto antes se hacía de una manera, por así decirlo, pero Microsoft ha ido creando como un estándar en sus herramientas, que es este Language Service Provider, ¿vale? Que es básicamente diseñar un protocolo de manera que una herramienta externa pueda estar preguntando a este servicio, pues, por el apoyo sintáctico que puedes necesitar, ¿no? Que si pongo un punto y tal, pues que me puedes mostrar, o referencias para ir a ver dónde está declarado un tipo, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues hay un protocolo que se ha especificado, entonces esto permite, por ejemplo, que es una de las cosas que se ha hecho, ¿no? Que es que en Visual Code, un editor, si no lo conocéis, echadle un vistazo, porque está muy bien. El típico editor de programador, ¿no? Que soportas un montón de lenguajes y tal, que no es exactamente un IDE, sino un editor potente, estos de desarrollo, aunque la verdad es que a base de plugins y tal, pues cada vez está más cerca de un IDE. Pues bueno, como digo, gracias a que está separado y definido esta arquitectura, pues una herramienta externa puede utilizar el Delphi LSP para dar soporte a que tú puedas editar en ese editor, digamos, de manera similar a como si estuvieras dentro del IDE, ¿no? Te puede dar apoyo sobre los métodos, sobre las funciones que puedes invocar, o sobre los argumentos, o irte a la declaración de un tipo, o abrir la unidad relacionada. Es toda esa parte del Coding Site, digamos, que ahora está como servicio, ¿no? Entonces, esto se puede ver que está en marcha, porque visualmente no hay mucha diferencia o sea, la experiencia desde fuera es muy similar a lo que ya teníamos de toda la vida, ¿no? Perdón, quería añadir aquí leches. Quería añadir aquí en la paleta, pues yo qué sé, un botoncito, por ejemplo. Jorge, ¿Sí? sí, nos piden que si puedes maximizar la ventana. Ah, sí, claro, es verdad, no he preguntado. Bueno, si no, también puedo aumentar la letra, ¿eh? Es decir, que Yo creo también. que si no te es mucho trabajo aumentarla sería No, esto conveniente porque se ve bastante pequeño. depende de la resolución del monitor y esas cosas, Exacto. pero Sí, ¿así mejor? sí. Vale. Pues eso, ¿no? Tú cuando aquí escribes es bit button 1 punto, ¿vale? Nos aparece esto, pero que nos ha aparecido toda la vida, ¿no? Digamos, siempre lo hemos visto. Vale, antes lo hacía el Coding Site y ahora lo está haciendo este servicio que podemos ver aquí en marcha, ¿vale? Esto estará aquí. ¿Veis? Aquí está corriendo detrás, entre bastidores. Uy, no sé dónde le da ahora, que es aquí, ¿vale? ¿Veis? Además va creando varias instancias, procesa en paralelo, entonces, bueno, es una arquitectura mucho más potente, ¿no? Porque, claro, antes estaba dentro del IDE, te ralentiza el IDE, ahora esto es un proceso separado, entonces, bueno, va respondiendo, se pone en marcha cuando lo necesita y, por ejemplo, pues hay unas opciones aquí a ver, déjame recordar que esto es nuevo, en el Tool Options, si no recuerdo mal. Editor, Language, Inside, aquí, ¿vale? Entonces, para un proyecto yo le puedo activar este check y lo que va a hacer es generarme un ficherito en JSON,
que es la configuración que necesita el LSP, ¿no? Para entender dónde estás y todo esto. Y entonces con ese ficherito yo me puedo ir al Visual Code y editar el Delphi, editar código Delphi. Lógicamente no tengo la parte visual, ¿no? del diseñador de formularios y eso, esto no está en el Visual Code, ¿no? Pero bueno, según lo que estés haciendo, pues te puede ser útil esto, ¿vale? Y simplemente lo comento como demostración de que ahora el proceso está separado y esto es lo que nos hace el Delphi LSP ¿vale? Que es una de las novedades, digamos, uno de los cambios grandes que ha habido en el IDE, ¿no? Que toda esa maquinaria se ha separado, ¿vale? También está ahora para, lo último que has hecho es que ahora también, porque empezó solo en Delphi, ahora ya está también para C++. Como veis también pues hay una serie de mejoras, lo típico, ¿no? De soportar plataformas, que si actualizaciones del Android, del iOS, bueno, lo típico de poner toda el toolchain al día o a la última, ¿vale? También los debuggers y tal, pero bueno, como digo, todo esto es difícil de mostrar, ¿eh? Y no es tan agradecido a lo mejor, ¿vale? Después también tenemos, por ejemplo, el soporte para estilos en la VCL, ¿vale? Que también se ha mejorado, que es una cosilla interesante, que si tú estás en el IDE, por ejemplo, aquí, vamos a poner alguna cosita por aquí, a ver, lo podemos hacer desde aquí también. Add control, pues un botón, control, un edit y un panel, por ejemplo, yo qué sé. ¿Vale? Vale. Vale, entonces, ahora hay aquí, por ejemplo, una propiedad nueva. Si voy a este form, style name, ¿vale? Con la que puedo elegir alguno de los estilos que yo haya habilitado en el proyecto. Ahora solo sale el Windows, pero podemos activar más, como ya recordaréis de versiones anteriores, ¿vale? Que si vas aquí a aplicación, aquí tenemos, por ejemplo, los de el grupo de HiDPI. Entonces yo aquí puedo decir, no, quiero que me soporte, pues yo qué sé, lo que te guste, ¿no? Incluso puedes hacer aquí un preview de qué pinta hace, ¿no? Pero si lo quieres ver con tu aplicación, bueno, pues ahora también puedes, ¿vale? Aquí puedes elegir cuál quieres por defecto. Yo qué sé, pues por defecto, no sé, el ICB, ¿vale? Entonces veis, ya por defecto, ya ha cambiado la apariencia del form, pero sí, lo que tenemos ahora además nuevo, bueno, aparte de que lo podemos ver en tiempo de diseño, también además podemos irnos, yo que sé, a este botón y decir, bueno, pues este botón no quiero el estilo por defecto, quiero que me lo muestres con Flow, ¿vale? Y ya está. Entonces, bueno, esto es esto, no tiene más, pero bueno, es una cosa interesante porque, claro, en la VCL venimos de estar acostumbrados a que podemos ir a un elemento y configurarlo nosotros y tal, cosa que en Firemonkey se controla todo por los estilos, que por un lado no estás acostumbrado y te cuesta un poco, pero por otro lado tienes mejor control al final de la apariencia, ¿no? Porque sabes que va todo por la plantilla. Entonces ahora con la VCL pues también es muy fácil ya ver en diseño cómo va a quedar, ¿vale? Y si por lo que sea en algún sitio quieres un estilo un poco diferente, pues bueno, ahí esta nueva propiedad con el que puedes hacerlo, ya habéis visto, súper fácil, ¿vale? Pues poco más, así para mostrar. Bueno, aparte sí, podemos echar un vistazo, ¿no? Para que los que no lo hayan visto, por ejemplo, los diálogos ahora se pueden redimensionar, ¿vale? La apariencia, pues ya la veis, es mucho más limpia, no hay aquellos efectos un poco del control 3D que quedaba a veces un poco abigarrado los captions y las turbas, ¿no? Es un look más moderno también. Aquí, por ejemplo, en las opciones de proyecto,
que aquí había algunos editores así un poco que siempre chirriaban un poquito, ¿no? Por ejemplo, cuando elegíamos aquí trayectorias y esto, pues bueno, ahora todo, ¿vale? O sea, no importa porque se adapta, ¿vale? Entonces, si yo tengo que meter aquí un path o lo que sea, pues bueno, es mucho más cómodo, ¿eh? Entonces, como veis, pues eso, ¿no? También hay un gran trabajo aquí de poner al día el IDE. Hay también, que ya viene de estas versiones de la serie Alejandría, de la 1, 2, 3, pero bueno, para el que no lo haya visto, se han reorganizado los menús de una forma más lógica. Lo típico que como llevas años acostumbras a la otra, al principio dices, ¿dónde me han puesto no sé qué? Pero luego, si lo ves, está mejor organizado, ¿eh? Las cosas que tienen que ver con debug, las herramientas, los escritorios, las diferentes toolbars, en fin, hay muchos. Está todo mejor organizadito. ¿Qué más? También una novedad de esta última versión es que podemos soportar Markdown y también la ventana esta de el Welcome Page, ¿vale? Pues ahora se han hecho unas mejoras en las Tools APIs también, de manera que podemos crear, digamos, como si fueran componentes, por decirlo de alguna manera, o son frames, de hecho, son frames que podemos incrustar aquí y aprovecharnos un poco pues, de la maquinaria que tenemos, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues veis que se pueden hacer cosas como han hecho aquí, pues chulis, ¿no? Yo que sé, que aquí pues, se está integrando con el NuGet, y entonces en lugar de tener solo una página, pues ahora es mucho más fácil organizarlo pues, en áreas o por conceptos o por temas o lo que sea, y esto es extensible, ¿vale? Y además aquí podemos configurar el layout, ¿eh? O sea, podemos incluso decir, no, yo quiero que lo nuevo me salga aquí abajo, no sé qué, no sé cuánto, o se abre también la posibilidad de eso, de que se vayan creando como plugins para añadir aquí, bueno, no sé, lo que el futuro decida o lo que la gente se le ocurra, ¿no? Noticias, anuncios, eventos, no sé, en fin, cosas que tengan que ver con la comunidad, se entiende, ¿no? Pero bueno, que es que hay un API para hacer esto, lo cual también ayuda a tener un IDE pues, más moderno, y que nos dé más valor cuando entras al principio, ¿no? Te informe de las cosas más relevantes de manera organizada y sencilla. Vale, y también se añadió la posibilidad de crear ficheros Markdown, ¿vale? No sé cuánto sabéis del Markdown, ¿vale? Markdown es un formato de texto plano, ¿vale? Pero que básicamente con unos convenios, hace muchos años que existe Markdown, ¿vale? Yo lo uso bastante, por ejemplo, es muy cómodo. Entonces tú escribes el texto con unos convenios sencillos. Podemos hacer aquí otro, individual files. No sé si está integrado aquí. Ahora que lo pienso, esto no lo he mirado. Bueno, anyway. Podemos abrir aquí. Opa. Es que no he grabado, claro. Si no grabo, no me puede decir dónde está el fichero. Eso está claro. Si tampoco. Aquí. Vale. Lo típico que se puede usar esto, por ejemplo, es para hacer un README, ¿vale? Pues como os decía, esto es... Bueno, vamos a poner aquí... ¿Vale? Esto de aquí significa una cabecera y podemos... no voy a hacer un curso de Markdown ahora, pero para el que no lo conozca, que entienda lo que es así de forma rápida, ¿vale?
sección 1 y luego puedes poner, por ejemplo, bullets, 1, 2 y también puedes poner... Vale, es todo un mundo, pero así como Markdown en 5 minutos, ¿no? Pues... Vale. ¿Veis? Entonces, cuando la gracia de esto es que el Markdown se procesa y se puede convertir a diferentes formatos. A HTML, hay herramientas para generar directamente PDFs, generar Word, no sé, hay montones de herramientas por ahí, ya digo que es todo un universo, pero el concepto básico es este, que yo escribo un texto plano que es muy sencillo, de comprender también por un usuario final, y esto nació un poco pues con el mundo de Internet para que un usuario, que es lo típico de las wikis, ¿no? De que puedas crear o añadir contenido sin saber HTML, con unos convenios, pues que puedas añadir documentos sencillos, ¿vale? Sin gran complicación. Entonces se pueden incluir imágenes, tablas y bueno, y la verdad es que no mucho más, ¿eh? Es decir, son las 4 cosas básicas. Eso es una alternativa, digamos, un poco al rich text, ¿no? Pero así en un formato que es texto plano, por tanto es muy fácil de versionar, con controles de versiones, es fácil de procesar, de manipular, etcétera, etcétera. Esa es, y es una cosa que con el mundo web pues, se ha hecho súper popular. Entornos como GitHub o GitLab o tal, pues tienen contemplado que tú en el proyecto que subes tengas un README en Markdown típicamente, que él te lo renderiza, entonces te queda una presentación chuli de tu proyecto, lo puedes enganchar con nuevas páginas. Bueno, en fin, hay gente incluso que hace todo el manual de usuario en Markdown y luego lo puede generar en HTML, en PDF, en Word, ¿no? O incluso en HTML para incluirlo en una página web y tener la documentación en línea, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la cosa, no me voy a enrollar más porque si no, no nos va a quedar mucho tiempo para la parte del FIDEDAC. Ok, cierro esto. No me falta grabar. Vale, entonces, primero os voy a contar un poquito alguna cosa sobre Mongo, ¿no? Porque para eso es el webinar. Déjame ver dónde lo tengo. Aquí. Vale. Vale. Un poquito. ¿Qué es Mongo, no? Porque seguro que a todo el mundo le suena, pero bueno, no vamos a darlo por supuesto. Esto no es un curso de Mongo, es un poco que lo conozcáis, ¿eh? Entonces, si alguien lo usa ya en su día a día, aquí no va a aprender hoy nada, ¿vale? Más que conectar con Delphi. Ok, entonces, bueno, se puede resumir básicamente un poco en estas líneas, ¿no? Es una base de datos no SQL, que es el líder, ¿no? Es quizá la que tiene mejor prensa o más popular, ¿vale? Y lo que la caracteriza es porque es altamente escalable y es una base de datos, digamos, orientada a lo que se llama a documento, ¿no? Donde el documento es un texto en JSON, ¿vale? Es muy sencilla de arrancar, o sea, no tiene configuración y tiene una versión open source y free, ¿eh? Luego, si vais allá a la web, veréis que encima de eso, pues hay versiones de pago que añaden servicios de escalabilidad y que sea distribuido, que tengas tu base de datos en 20 países, en fin, todas estas cosas para los Facebook del mundo, ¿eh? Pero bueno, para nosotros a lo mejor que hacemos una cosa más modesta, pues a lo mejor con la versión gratuita ya podemos disfrutar de unas cuantas ventajas, ¿vale? Esta es multiplataforma, existe en todas estas plataformas y tiene arquitectura de 32 y 64 bits, ¿vale? Para el que no sepa o no conozca nada de esto, pues un poco podemos hacer una especie de traducción o de diccionario o de analogía para empezar a orientarse con esto, ¿no? Aquí a la izquierda tenéis el concepto de base de datos relacionales, ¿no? Es decir, y cómo se traduce o qué equivalente o cuál es la analogía que uno puede hacer en una base de datos no SQL, en este caso en MongoDB, ¿vale?
El concepto del catálogo base de datos es la base de datos. Lo que aquí es una tabla, aquí se llama collection. No es que se llame, sería el equivalente conceptual, pero no son exactamente lo mismo, y luego lo veréis. Y lo que aquí hablamos de registro, pues aquí estaríamos hablando del documento, ¿vale? Para consultar o manipular los datos en un servidor relacional, pues lo que utilizamos es el SQL, ¿vale? El insert, date, delete y tal. Y aquí lo que vamos a hacer es peticiones vía JSON. Vamos a enviar un objeto JSON, que el objeto JSON contiene los argumentos de lo que le estoy pidiendo, ¿no? Los criterios de búsqueda o cómo me las de ordenar o ese tipo de cosas. Entonces, lo que allí hacemos con SQL, aquí lo hacemos escribiendo JSON. Lo que sería aquí una select, pues aquí básicamente es recuperar la collection, y hay una operación find para hacer wheres y tal, pero no existe el concepto join. Es diferente, aquí es donde se empieza a apartar un poco un modelo del otro conceptualmente. Vale, después aquí tenemos el concepto de transacción, ¿no? Y el criterio este de ASIC, ¿no? Que sea atómica, en fin, todo lo que nos dan las transacciones, ¿no? Aislada, en fin, todo esto. Vale. Entonces, esto en la base de datos Mongo se traduce en que sí que es ASIC cuando actualizo un solo documento, ¿vale? Aunque las versiones más recientes también están extendiendo esa capacidad y si cogéis las últimas versiones, esto está soportado también incluso a través de varios documentos, pero por diferencias de la arquitectura, el coste de hacer eso en una base de datos documental es mayor que en una base de datos relacional. O sea que digamos que no es aquello que dices, no, es que el Mongo va bien para todo. No, es el escenario relacional tiene sus pros y contras y el MongoDB tiene sus pros y contras. Como todo en esta vida, pues es la respuesta correcta siempre es depende. No todo es blanco ni negro. Vale. Entonces, en particular de estas bases de datos, ¿cuáles son las fortalezas de Mongo? ¿Vale? Para una cosa que tiene es que escala horizontalmente. Horizontalmente quiere decir que yo voy enchufando máquinas, ¿vale? Voy añadiendo máquinas y esto pues cada vez es más potente. Esa es, En cambio, normalmente un servidor SQL no escala horizontalmente, sino verticalmente. O sea, si yo tengo que aumentar la capacidad, lo que tengo que hacer es poner más memoria, poner más CPU, ¿entendéis esta diferencia, ¿no? Entre estos dos. ¿Vale? Pues eso es lo que quiere decir. Entonces, debido a la arquitectura esta de que es un documento, la escritura y esto es muy rápida, ¿vale? Porque pensar que sería el equivalente de actualizar un solo registro en lenguaje relacional, entonces eso es muy rápido, ¿vale? Soporta un volumen de datos muy grande, porque tiene una cosa que se llama autosharding, que luego veremos un poquito qué es, ¿vale? Incluso la base de datos Mongo entiende, es también geoespacial, entonces entiende lo que es latitud y longitud y esas cosas, con lo cual puedes hacer, por ejemplo, queries que dependan, o que vayan, se ejecuten o recuperen datos en función de la ubicación geográfica del usuario, o en fin, bueno, de lo que toque, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, empezamos a ver la primera gran diferencia conceptual es que esto no tiene un esquema, ¿no? Todos sabemos en la base de datos relacionales, tú primero has de definir las tablas que tienes, las columnas que tienes en cada tabla, sus tipos, tal, ¿vale? En MongoDB se puede, si se quiere, pero no es necesario, ¿vale? De hecho, esto de que se pueda, digamos, definir un esquema es algo que han añadido recientemente. O sea, cuando Mongo nació sin esquema. Es decir, esto tú me envías un JSON ahí, yo eso lo guardo y ya está. Para que os hagáis una imagen mental, digamos que es una base de datos clave-valor, ¿no? Que evalúe, es decir, como si fuera un diccionario, una tabla de hash, simplificando, como imagen mental, donde el valor es un documento JSON. Con lo cual, allí dentro puede haber lo que yo quiera. Una factura entera,
el historial de vida de mi paciente, o sea, es igual. ¿Vale? Entonces ya veis la diferencia. O sea, tú estás guardando documentos, pues se llaman documentos, ¿no? Es decir, que son autocontenidos. En cada, digamos, registro que sería SQL, aquí es un documento, está contenida las relaciones que ya tiene. O sea, si yo tengo una factura, pues guardo la cabecera y las líneas en el mismo JSON, el mismo documento, ¿vale? Con lo cual no tengo la necesidad de las joins. Se va entendiendo, ¿no? Un poco la idea. Esa es la visión Mongo del mundo, ¿eh? Es decir, que tú grabas documentos que son autocontenidos y tal. Luego la realidad, evidentemente, pues como pasa también en las bases de datos relacionales, ¿no? Pues encaja el 80% de casos y luego hay un 20% de casos que dices, ¿y esto cómo lo hago? Pues sí, aquí también nos va a pasar eso, ¿eh? O sea, no penséis que esto es cuesta abajo todo. Que no hay joins y dices, uy, qué bien, ya no hay joins, me libro de tal y ahora todo esto está chupado. No. Ganas unas cosas y pierdes en otras como en todo en la vida. ¿Vale? Pero bueno, el hecho de que no tenga esquema, pues te da una serie de ventajas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer evolucionar mi modelo de datos en caliente, sin tener que parar ni nada, porque no tengo que redefinir tablas, ni renombrar columnas, no hay ese tipo de operaciones. Simplemente manda el documento, tú me envías un JSON, si eso tiene 5 argumentos, pues tengo, digamos que serían los 5 campos. Si mañana digo que el cliente tiene un dato más y hay 6, pues al Mongo le da igual, ¿vale? Para él, mientras haya el ID para identificar eso, el objeto que esté asociado le da igual, no se queja y por tanto puedes tener bueno, esa ventaja, ¿no? De que puedo actualizar en caliente o arrepentirme de cómo es el modelo de datos o hacerlo evolucionar en la medida que lo necesite sin parar el servicio ni hacer cosas raras, digamos, ¿no? Entonces, claro, bueno, entonces estas dos características, ¿no? De que esto es sin esquema y es no relacional, digamos que es lo que tiene mayor impacto a la hora de usar esto y de programar y es lo que determina sus pros y sus contras, ¿no? Vale, hemos dicho esto del sharding, ¿vale? ¿En qué consiste esto del sharding? Bueno, es una partición del conjunto de datos, ¿vale? De manera que te distribuye los datos a través de múltiples servidores, pero eso es transparente. O sea, la gracia es que tú como programador no has de hacer nada, ¿vale? Él tiene ahí unos algoritmos que puedes darle algunas pistas de cómo lo quieres y tal, pero me refiero que luego tu código no se ve afectado por el hecho de que el dato que yo busco esté en esta máquina o esté en la otra cuando lanzo una query o cuando inserto. Todo eso es transparente a lo que es la aplicación, ¿vale? Entonces, claro, como veis, esto, pues, para servicios de, pues eso, ¿no? De sitios web de estos que, ¿no? O aplicaciones móviles que pueden tener un volumen de usuarios enorme y que no te puedes dar el lujo de, no, voy a parar la base de datos que tengo que renombrar un campo. ¿Qué me estás contando? Yo no puedo parar el servicio porque cuando no se están conectando los de España, se están conectando los de Australia. O sea, ¿en qué hora dices que paro yo la base de datos? ¿Vale? Entonces, esa es sus puntos fuertes, ¿no? Que tú eso lo puedes hacer, como no tienes esquema, puedes ir haciendo evolucionar la aplicación en la medida que necesites, la puedes escalar horizontalmente sin tocar tu código, se va ajustando, ¿vale? Y como os dice aquí, ¿no? Aunque cada shard que le llama, que no he encontrado una traducción, no sé cómo traducirlo en este momento, esto del shard, ¿vale? Es como físicamente es una base de datos independiente, ¿no? A efectos físicos, ¿no? Porque están en máquinas distintas, pero a efectos de mi consulta es una sola base de datos lógica, ¿eh? Los problemas de dónde ha ido a parar, en qué base de datos ha ido a parar este dato que me pides, eso se lo come el MongoDB y para ti es transparente, ¿vale? Perdón. Vale, entonces esto es lo que nos ofrece el concepto este de sharding, que como veis, bueno, es un concepto interesante, sobre todo en ciertos escenarios, ¿vale? Ok, entonces, una intro así un poco rápida de cómo está organizado esto, pues un poco el diagrama este que veis aquí, obviamente muy simplificado, ¿no? O sea, hay una conexión, hay una base de datos o puedes tener varias y dentro de cada base de datos lo que hay son colecciones, ¿no? Que es el término que utiliza él, collections, y las colecciones están compuestas de documents,
Y en principio, digamos que no hay más, ¿eh? Es decir, a partir de aquí, ¿qué sucede? Pues lo que estábamos comentando aquí en detalle. ¿Qué significa eso? Pues que los documentos en una colección pueden tener dinámicamente cualquier estructura, ¿vale? O sea, no estoy obligado a que un cliente pues siempre tiene el campo nombre, el campo apellidos y tal. No, yo le pongo allí en el JSON propiedad nombre, propiedad tal, y luego decido que voy a guardar la dirección también ahí dentro, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces se lo come tranquilamente. Para él tú le dices esto, grábamelo en la colección customers o clientes y para adelante, no te va a generar ningún problema, ¿vale? Ahora bien, si tú has diseñado bien tu modelo de datos, ¿no? Lo que no vas a hacer, porque te va a complicar la vida a ti mismo, en general, ¿no? Es meter en la misma colección los documentos y las facturas, ¿vale? Normalmente los documentos tenderán a ser autocontenidos y a ser de un tipo relacionado, o sea, hay algo ahí que los une y lo que los relaciona, ¿no? Una estructura mínima. Entonces será muy típico que haya elementos comunes, ¿vale? Es decir, yo grabo los clientes y, hombre, sé que todos tienen nombre y todos tienen apellidos y todos tienen un código de cliente y todos tienen yo qué sé, un NIF, por decir algo, ¿vale? Y luego, pues al principio en la versión 1 del programa, pues no guardábamos la dirección, pero luego en la 2 sí, guardamos también la dirección ahí dentro y como al principio solo había una, era un solo campo string, pero luego decidimos que se podían tener múltiples direcciones y ahora hay un array, ¿eh? Y está ahí dentro, es un array que lo guardo en el documento en JSON, ¿vale? Esa es un poco la filosofía. Todo esto está construido, estamos hablando de JSON a nivel de formato y tal, pero digamos que en realidad por dentro trabaja con el BSON, que es, digamos, la representación binaria, no de texto plano, porque así ocupa menos y esas cosas, es un poco más eficiente, ¿vale? Y hay unos tipos de datos, bueno, propios, ¿eh? Uno de ellos es este, porque este es el que hace de clave. O sea, este es obligatorio, es el que identifica, ¿eh? Y vendría a ser un poco el análogo de la clave primaria, ¿eh? Del registro, es lo que lo identifica. Entonces, como esto, bueno, se graba todo compactado, ¿eh? Con una sola escritura estoy grabando, pues, por ejemplo, eso, si es una factura, estás grabando la cabecera, las líneas, la suma de los importes y tal, y eso lo haces en una sola ráfaga de escritura, pues es muy rápida. La lectura-escritura es muy rápida, más que en los motores relacionales, ¿eh? Y es muy rápido de recorrer. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, un pequeño ejemplo de la pinta que hace el código, ¿vale? Voy a tener un objeto base de datos, le voy a decir que quiero la colección restaurantes, ¿eh? Luego lo enseñaré en el código, ¿eh? Pero esto es un poquito así para eso, para irnos conociendo un poco mejor el Mongo. Y haces un find y aquí le pones el criterio. En este caso, si no le pongo criterio, el criterio va en JSON, como estáis viendo, con estas llaves. Bueno, obviamente esto no es el ejemplo en Delphi, porque en Delphi las llaves son comentarios, luego lo veremos. Pero vaya, conceptualmente es lo mismo. O puedo hacer un find donde aquí le estoy diciendo pues que la calle de la dirección vale pues Avenida 2, ¿vale? Entonces, como veis, puedo hacer consultas que están anidando dentro de esa estructura, ¿vale? O sea, el documento en realidad va a ser un grafo, digamos, si lo pensamos en Delphi, el collection sería una object list, ¿no? Pues una lista de objetos, y los objetos están representados en JSON cuando yo hablo con MongoDB. Y entonces, como es un list of object, ¿no? Pues allí puede haber, el objeto puede ser cualquiera, ¿vale? A su vez, ese objeto puede tener una propiedad, como representa en este caso, que es address, que a su vez tenga una propiedad, ¿no? Se van componiendo los objetos, pues esto es lo mismo, ¿no? Y esto es una cosa que MongoDB entiende, ¿vale? Para que quede claro, antes de pasar o sea, esto es dentro del mismo documento, ¿eh? O sea, que nadie piense que aquí estoy haciendo una join y la street está en otro tab. No, esto es que dentro del mismo documento recupérame los que tienen un campo address que a su vez tiene un campo street, ¿vale?
por si a alguien le quedaba alguna duda, ¿eh? Bueno, esto sí que es código Delphi, ¿vale? Pero lo que sucede es que hay como dos APIs o dos maneras de escribir o de manejar esto, ¿vale? Una es así, más procedural, más tipo función y tal, más como lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Y esto es lo que se llama un Fluent API, ¿eh? En este caso es para un insert. Entonces aquí esta es la conexión FireDAC, ¿vale? Le pides la base de datos, a la base de datos le pides la colección, con nombre, todo, ¿eh? Y pones punto insert, y entonces él te crea lo que llama un insert builder, ¿vale? Que es este objeto que hay aquí, que tiene unos métodos con los que tú le vas diciendo que quieres, o sea, vas componiendo el documento que quieres insertar. Como aquí no hay una estructura fija, pues no puede ser algo tan sencillo como el dataset, ¿no? Que es campo, valor, campo, valor. No, aquí lo que estoy diciendo es que el campo nombre va a valer esto, pero ahora dentro, ¿no?, tengo también un objeto, o sea, tengo otro campo que tiene estructura, el campo se llama address, y dentro de address, ¿vale? Y así va la cosa. Entonces, por eso existe este Fluent API, ¿eh? Porque yo al final estoy componiendo una estructura, un grafo de objetos anidados. Entonces, con el dataset está pensado por una estructura fija, ¿eh? Bueno, aquí tenéis un poquito este apunte para que vayamos viendo cómo se trabaja. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando consulto, ¿vale? Es una cosa similar, ¿eh? Otra vez, conexión, base de datos, colección. Este es el query builder, como os dice aquí, pero el método se llama find, es búscame esto. Entonces le estoy diciendo, búscame aquello que, ¿no?, match, es el where, digamos, así, para que nos entendamos aquí. Aquí le estoy dando el criterio, ¿vale? Es campo valor, ¿vale? Puede haber otros operadores, de mayor, menor, esto es un ejemplo sencillo. Cuando termino, pongo end, ¿vale? El end, hay un ampersand aquí, para el que no lo sepa, esto es una sintaxis que se añadió hace tiempo, que te permite, poniendo un ampersand delante, usar cualquier identificador, aunque sea palabra reservada. Entonces, como end lo es, ¿eh?, si no le pongo el ampersand no me deja escribirla, ¿vale? Entonces, aquí le estoy diciendo que aquí termina el where y ahora viene el order by, digamos, ¿eh?, que es el sort. O sea, no es muy difícil. Vale, entonces esto lo que hace es construye un iterador que se llama, que vendría a ser un for each o un for in, digamos, ¿no? Entonces, igual que en los for ins, ¿no?, son el enumerator de Delphi, tienes el while next o esto, o puedes ponerlo dentro de un for in, de un for in, pues aquí es lo mismo. Vas haciendo next, ¿vale? El next, fijaros que empieza con el next, no hay un first ni nada. O sea, cuando tú has creado la colección, haces next, se intenta poner el primero. Si no hay nada, la colección, ¿no?, si el resultado de esta query es vacío, el next te va a decir false, con lo cual ya no vas a volcar nada. O sea que no hay peligro. Con el while next ya lo haces todo, ¿no? Si estás al primero, si está vacía, cubre todos los casos, ¿vale? Entonces, así vas haciendo next, 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 y lo vas volcando aquí en el memo este. Y cuando hagas next en el último, pues harás next, dará false y ya no intentarás añadir nada. O sea que esto es, así de simple, es lo suficientemente seguro. Este es el concepto del iterador, que es lo mismo que los enumerantos que tenemos ya en el lenguaje. Como veis aquí, lo que está haciendo es, obtiene el documento, ¿vale? O sea, esto sería el elemento actual en el que estoy posicionado, es un documento, entonces la propiedad que me lo devuelve es doc, ¿vale? Y se lo puedo pedir con diferentes variaciones y una de ellas es como un texto JSON. Entonces esto lo que va a hacer es rellenar en el memo unas llaves, campo valor, etcétera, etcétera. Va a volcar la estructura ya, ¿vale? Esto es lo que va a hacer, ¿vale? Ok, entonces, nosotros en Delphi estamos acostumbrados a trabajar con datasets, ¿vale?
como veis, el concepto de documentos es bastante diferente, ¿no? Porque si te fuerzas a trabajar con datasets, pues igual pierde un poco la gracia, porque claro, la gracia aquí es que lo que hay en cada documento pues es dinámico, ¿no? O es variable, ¿no? Entonces, pero aún así, para que puedas convivir o hacer evolucionar la aplicación que tengas, ¿no? Que la tengo mejor en relacional y la voy a pasar a esto, pues se soportan datasets con Mongo, ¿vale? Pero claro, aquí hay un conflicto, como os está explicando aquí, ¿no? En el Mongo no hay un esquema. Claro, yo cuando pongo un dataset, de table o una tquery o tal, o sea, el servidor me devuelve un esquema, me dice, este conjunto de datos que te envío tiene estas columnas con estos tipos de datos, ¿no? Que son, con eso construye el dataset los T-fields, ¿vale? Claro, aquí no existe eso. Entonces, ¿cómo se ha resuelto para que funcionen los datasets? Pues lo que hace es esto, hace una serie de expectaciones, ¿no? Expectativas o de asunciones, ¿no? Dice, bueno, vamos a ser optimistas y vamos a suponer que tienes unos campos comunes en la colección, ¿vale? Y que si el nombre se llama igual es que representa el mismo valor. O sea, si yo tengo un documento, ¿vale? En la colección clientes, que el campo nombre es el nombre de la empresa, por ejemplo, ¿no? Acme SL, y en el siguiente documento el campo nombre resulta que es, yo qué sé, el nombre de la calle, voy a tener un problema. Pero es que lo voy a tener ya no por los datasets, es que me voy a liar yo solo. Entonces está haciendo unas suposiciones razonables sobre cómo son esos documentos, ¿vale? Y es lo que estoy diciendo aquí, que si tengo el mismo campo y se llama igual, es que representa el mismo tipo de dato, el mismo tipo de dato, ¿vale? Entonces lo que hace al final esto es esto que veis aquí. Escanea N de los documentos, ¿vale? Y dice, pues, me has pedido, vale, pues voy a leer 100, ¿vale? A ver qué pinta hacen y con eso te voy a deducir un posible esquema de tu documento, ¿vale? Y así es como funciona el dataset, ¿vale? Haciendo este pequeño juego. El N este depende de tu fetch options, ¿eh? Si tú lo que haces es multiplicar por 2. Si tú dices que el fetch es, pues tráeme paquetes de 50, pues 2 por 50, 100, pues va a leer los 100 primeros registros para traerse el esquema y luego ya de 50 a 50, que es lo que le has dicho, ¿vale? Así es como está resuelto. Entonces, lo que te va a pasar es algo como esto, ¿vale? Que tú tienes una colección aquí, ¿no? ¿Veis? Name, kind, vale, y el job y tal. Pero ¿qué pasa? Que en el otro documento también tengo un name, también tengo un kit, pero tengo un campo fat que el otro no tenía, ¿eh? Y este pues tiene uno que es engine, ¿vale? Es decir, esto, entonces, ¿qué nos va a crear? Nos va a crear un dataset donde va a hacer como la unión o la suma, o como queráis verlo, de todos los esquemas de cada registro, por así decirlo. Entonces, los que no lo tengan, pues serán columnas nulas, ¿vale? Y esto es lo que nos va a pasar, ¿vale? O sea que, en resumen, hace lo que puede el hombre, ¿vale? Ya está, no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como digo, la ventaja es esa, que nos permite seguir usando datasets, aunque el concepto, ¿no? Y la potencia de las bases de datos no SQL pues, es no girar en torno al concepto dataset, ¿eh? Es decir, si lo que quieres son datasets, coño, para esto ya tienes las bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ¿para qué es útil? Pues un ejemplo típico que ponen muchas veces es catálogo de productos. Claro, esto seguro que los que lo hayáis sufrido en gestión, según qué cosas, ¿no? Catálogo de productos. Sí, todos los productos tienen un nombre, tienen un no sé qué y tal, pero luego características. Pues claro, depende. Las características de un ventilador, pues no son los mismos que los de una nevera. Y entonces, ¿qué campos les pongo? Pues claro, los campos me dependen del tipo de producto. Entonces, ¿esto cómo lo aplano en una estructura de tablas? Pues mal, lo aplanas mal. Y si alguien lo ha sufrido, pues habrá visto que es complicado y que al final, si quieres hacer una cosa muy precisa, te vuelves loco con montones de tablas y si no, pues tienes que desnormalizar, tienes que hacer algo que diga, bueno, y aquí pondremos un cajón desastre donde pongas o un texto
o un trozo de un INI, como he visto alguna vez, ¿no? Dentro del texto está un AME-valor, o sea, al final estás metiendo un documento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para ese tipo de problemas, ¿no? Imaginaros cómo sería la tabla de productos de Amazon en base de datos relacional. Pues te enseñan el esquema, si te enseñan el esquema, suponiendo que exista, te da un patatú seguro, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que no es un modelo relacional, sencillamente. Entonces, es un caso claro donde el modelo relacional chirría, es muy complejo, no se adapta bien a la realidad, ¿vale? Ahí, por ejemplo, una base de datos documental, pues tiene todas las ventajas del mundo, porque yo efectivamente puedo tener unos campos comunes, básicos, nombre, precio, no sé, eh, un texto explicativo, ¿eh? Y alguna propiedad de si eso viene en cajas o viene en no sé qué, pero al final hay características, pues es que, claro, si estoy hablando de pastillas no tiene que ver con hablar de armarios, no puedo poner las mismas columnas, ¿vale? Eso una base de datos no SQL, pues no tiene ningún problema, ¿vale? Ok, bueno, aquí esto os lo enviaremos, bueno, he recogido algunos enlaces de interés, por supuesto la propia web de Mongo, ¿vale? Ahí hay algún manual, lo hubierais encontrado seguro, pero bueno, os lo doy ahí ya, tenéis directo. Y hay algún libro de referencia también. Y con la propia herramienta nos vienen unos cuantos ejemplos, ¿vale? Que os voy a enseñar alguno, que también ya estamos un poco fuera de tiempo, para que acabemos de verlo y ahí podéis un poco pues acabar de profundizar en esto, ¿no? Como os decíamos, aquí la idea un poco pues presentaros Mongo, cuáles son sus puntos fuertes, sus ventajas, pero que no es un curso de Mongo, o sea, no vais a salir de aquí dominando Mongo en una hora. Bueno, una cosa que puedo hacer también, que me he olvidado, es enseñaros la instalación. De hecho, esto es Mongo. Vale. Vale, esto es, digamos, la herramienta un poco como de administración o de consulta. ¿Vale? Está instalado, yo lo tengo instalado en local y os aviso que acaba de salir, bueno, recientemente ha salido la versión 6 de Mongo, ¿vale? Y con esa no me funciona, no me ha funcionado. Firedac no conecta, me da un pequeño error porque han deprecado unas APIs, que parece ser que Firedac pues, se apoyaba en ellas. Entonces yo he instalado la 5, ¿vale? Bueno, la anterior, la última anterior, a la 6, ¿vale? Y con esa no hay ningún problema, ¿eh? Lo pone, la 6, hemos deprecado este API y tal, y justamente cuando conectas con la 6 te da un error que ya ves que tiene que ver con eso, ¿eh? Porque menciona una llamada, no sé, ahora no recuerdo los detalles, ¿vale? Pero ya os aviso que si lo queréis probar, con la 6 no lo intentéis porque no funciona, ¿eh? Es muy reciente y supongo que, pues bueno, lo que estamos hablando, ¿no? En la próxima actualización o lo que sea, pues supongo que Firedac harán las correcciones que necesite y a lo mejor ya se soporta. Hasta ahora, el driver de Firedac soporta desde la versión 3 en adelante. O sea, que hace mucho tiempo que existe soporte en Firedac, ¿vale? Y las APIs eran estables y esto, y no ha habido que cambiar nada. Pero en esta última, pues sí, se ha roto alguna tontería y no hay esto, ¿vale? Entonces, aquí está bueno, cuando ya lo instalas, ya todo esto sale solo, ¿eh? La conexión, el puerto típico de Mongo es este que veis aquí, 27017, pero cuando instalas, pues como en todo, se puede configurar y esas cosas, ¿vale? Aquí podemos conectar, ¿vale? Y en este caso aquí, pues, él tiene como unas bases de datos de sistema, que son estas que veis aquí, y esta que pone test es el resultado de ejecutar estos ejemplos. O sea, una cosa que hace estos ejemplos es crear una base de datos que le llama test con unas colecciones, ¿vale?
Claro, como esto no tiene esquema, lo de crear una base de datos a los que venimos del mundo relacional nos suena como algo muy duro, ¿no? Hostia, no, pero aquí es que esto es trivial, porque ya digo, es que solo graba claves valor. Entonces, crear una base de datos es que la crea al vuelo, ¿no? Cuando tú lanzas una consulta, si quieres, si lanzas una consulta que menciona una base de datos y una colección determinada, si no existe, la crea. Es que es casi gratis, digamos, ¿no? No tiene mayor coste que crear un récord o cosas de estas. Es una operación en realidad muy simple en la plataforma. Vale, entonces aquí estas son las colecciones que están manejando o que estos ejemplos crean, ¿vale? Entonces, una de ellas es esta de restaurants, que, bueno, ya la hemos visto mencionada ahí, ¿vale? Y aquí, pues, veis los documentos, ¿vale? Entonces, como veis los documentos, pues todos tienen el subrayado ID, que es el nombre que tiene, sí o sí, ¿eh? Es este, por diseño, por arquitectura de la base de datos. Este campo es obligatorio y se llama así, y el tipo es Object ID, y digamos que es una especie como de Git, bueno, realmente me parece que es un SHA, es de esto, una clave de esta criptográfica que no se repite ni estas cosas, ¿vale? Pero es parecido a un Git, ¿no? Que a lo mejor os es más familiar. Y aquí tenemos, digamos, el documento, ¿vale? Como veis aquí tengo el restaurant ID, no confundirlo con este ID. Digamos que este ID es de aplicación, es uno que he decidido yo, igual que cuando digo, pues esto tiene un código. Bueno, pues aquí le han llamado restaurant ID, ¿vale? Pero realmente lo que identifica el documento a nivel de la base de datos, a nivel del sistema, de la arquitectura, es este ID que hay aquí, ¿vale? Ok, y dentro, pues bueno, como veis, pues puedo componer arbitrariamente estructuras, lo que permite el JSON. Este es otro objeto. Bueno, aquí objeto y documento a efectos es lo mismo, ¿eh? Documento, o sea, en JSON se llama object y digamos que al objeto raíz Mongo lo llama documento. Entonces, el tipo object, pues es esto, es como si fuera un subdocumento dentro de esto, ¿vale? Entonces, también puedes tener un array, como estáis viendo aquí. Entonces, aquí tengo las coordenadas, ¿no? Longitud y latitud, o tengo un string, en fin, bueno, el resto. Aquí tengo también otro array. En este caso es un array de objetos, o sea que dentro de cada uno, ¿veis? Ahí la fecha, tal, una puntuación, ¿eh? Bueno, en fin, es un ejemplillo así cocinado para ilustrar cosas. Lo de cocinado siendo lo de restaurantes, nunca mejor dicho. Y poco más. Esta es la pinta que hace. Entonces aquí las operaciones que podemos hacer, pues son hacer filtros, como hemos visto, con el find y el sort, y luego hay lo que le llaman agregaciones, ¿vale? Las agregaciones es el equivalente de los agregados de SQL, o sea, es para hacer sumas, promedios y esas cosas. Lo que pasa es que aquí el concepto es un poco más potente, ¿vale? Lo que hace es crear lo que le llaman un pipeline, una tubería o una cadena, ¿no?, de proceso, que tú coges y dices, mira, coge los documentos que cumplan con este criterio, les aplicas esta transformación, a lo que resulte le aplicas esta otra, a lo que le resulte, y al final llegas a tener otro documento de salida, ¿vale? Que contendrá, pues, lo que hayas calculado entre medio, no sé, pues la suma de las ventas por restaurante o por agrupación, por geolocalización, no sé, lo que te inventes, no sé. Es decir, pero la visión un poco de los agregados en el Mongo es esa, ¿vale? Es como una cadena de proceso donde entra una colección de documentos, sale otra colección de documentos. Y en las operaciones que puedes hacer es donde tú le puedes decir suma, agrupa, junta o ves a buscar este otro documento que está relacionado conmigo, que sería un poco el equivalente de las joins, ¿eh? Así funciona, ¿vale? Entonces, como resumen rápido, sería esto. Aquí podrías ver bueno, un poco eso, ¿no? Como decir, hostia, si quisiera un esquema de esto, ¿qué pintaría? Pues aquí hace una cosa parecida a lo que os he explicado antes, ¿no? Escaneo los documentos, veo lo que tienen y te propongo tal.
Y aquí pues también podemos añadir índices y tal, que para, si estás todo el rato haciendo determinado tipo de búsqueda, pues bueno, pues el concepto de toda la vida de índice. O sea, no tiene más. Pero bueno, esto funciona sin índice. Los índices es una optimización también. Y aquí pues puedes... esto. Entonces, si añades un esquema, si tú dices, oye, fuérzame... Claro, yo hago un cambio y añado ahora, pues yo qué sé, que la dirección va a ser una colección en vez de una sola dirección. Claro, una cosa que te va a interesar es preguntarle si ese esquema, los documentos antiguos lo cumplen, ¿vale? O sea, cuando tú cambias el esquema, él lo va a hacer, si le defines un esquema, que no es obligatorio, ya lo he dicho, pero si tú lo defines, él lo que puedes hacer es que haya una política de validación, de manera que todo lo nuevo que hagas te lo valida. O sea, si no tienes esta columna y la columna está o la tienes pero está vacía, pues no acepto el insert, ¿vale? También se hago un update, ¿vale? Pero los documentos que ya tenían no les pasa nada, él los tiene allí y ya está. Entonces a ti te puede interesar preguntarle o validar que los viejos los puedes convertir, porque te puede interesar a ti, va a decir, no, es que me interesa que lo que ya estaba lo transformemos. Bueno, pues no hace falta que vayas tú uno por uno, ¿eh? Le puedes preguntar, tiene facilidades de ese tipo. Bueno, y poco más desde este lado, ¿vale? Desde el lado del código, pues esto es fácil, ¿no? Es decir, aquí simplemente es decirle que el driver es Mongo, ponerle el puerto, si quieres ponerle la colección ya, ¿no? Que aquí le llama database, la pondrías aquí. Si estás utilizando usuario y password, pues lo pones aquí también, como siempre. Ahora, por defecto, yo para que sea simple, pues no tengo nada de eso. Entonces, simplemente poniéndole el puerto, esto haces un test, ¿vale? Y conecta, ¿vale? Ya está, poniendo el driver correcto, ya funciona. Y entonces en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, pues lo primero que hace es el load data, ¿vale? Él tiene aquí un archivo, que os lo enseño así también rápido, para que nos vayamos con todas las ideas lo más claras posibles. Está guardado, ¿dónde? A ver, estaba aquí. Aquí, ¿vale? Y esto os lo voy a abrir con el Visual Code, precisamente. ¿Vale? Vale, ok. Vale, podemos, es que es un poco grande el documento, entonces me dice, oye, que sepas que para ir más rápido, de momento no te he activado aquí una serie de mejoras. Vale. Esto como él sabe que es un JSON y yo lo abrí ayer, lo tiene en el caché, ya me la formateaba así, pero si no lo que vas a ver es un chorro plano. Le das al botón derecho, le dices dar formato al documento y te lo va a poner así de bonito, ¿vale? Lo digo para el que lo haga la primera vez con esto, decir, pues a mí no me lo ha pintado igual. Bueno, es que yo ya hice un ensayo de esto y el Visual Code es muy listo y tiene un caché de estas cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí veis, ¿no? Esto es un documento en formato JSON. Entonces lo que hace nuestro código, y están todos los elementos, cada llave de estas es un documento, ¿vale? Y se empieza aquí y acaba aquí. Y aquí viene otro, ¿vale? Entonces, él parsea esto, bueno, vemos en el código, ¿vale? Carga el text file este, ¿vale? Con la configuración apropiada de encoding y esas cosas. Y a este señor, ¿vale? Que es el environment de Mongo, le dice que cree un nuevo documento. Aquí está tomando tiempos un poco porque veis que aquí os da una estadística, ¿no? Pero bueno, que básicamente pues es lo que hace es decirle que va a hacer una inserción masiva, ¿vale? Bulk y va procesando, pum, 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 como JSON, tal, y lo inserta, ¿vale? Le dice que es JSON lo que ha leído, bueno, y lo y ya está. Y cuando termina, pues en bulk, si da una sección cancel de la operación y erase, es como un rollback, digamos, y ya está. Y cuando termina,
nos dice lo que ha tardado aquí y lo que ha hecho, ¿vale? Entonces, esto carga todo y ya está. Ha metido pues 25.359 registros en ese tiempo, ¿vale? Aquí podemos consultarlos, ¿vale? Igual, entonces esto, pues como os he apuntado en las diapos, en este caso es la query, ¿vale? Pues lo veis aquí, ¿no? Conexión, base de datos, lo que hemos dicho, colección, cuéntame cuántos hay, conviértelo, coge el valor, lo conviertes a string y se ha acabado. Y aquí tenéis el find, por ejemplo, ¿vale? Que crea el cursor o iterador este, ¿vale? Es una interfaz, aquí lo tenéis declarado. Y lo mismo, es base de datos, colección, admin find. En este caso, todos los que son, todos los que tienen la columna cuisine en italiano y que el zip code coincide con esto. Me los ordenas por nombre y listo, ¿vale? Y el de un cursor este, pues lo que hace es pintar en el menú. No, aquí, ¿vale? Es el que vuelca esto, ¿de acuerdo? Hay también la opción de cómo hacer un insert, un update, eliminar uno, ver los índices que tengo, hacer operaciones de agregado. Esto decía, tenéis aquí los ejemplos un poco ilustrados para poder jugar y aprender un poco más. Aquí leer... hola. ¿Por qué no pinta nada? Vale, pues no sé ahora qué le pasa. Vale, este es un ejemplo que sirve un poco para familiarizarse así con lo básico de operar con esto, ¿vale? Aquí tenéis más, tenéis por ejemplo uno que enseña datasets, que pinta hacen también, ¿vale? También pues mete un filtro, bueno, hay que poner una query que retorne algo, esta pues no sé por qué no retorna nada, ¿cómo que no retorna nada? Si hago un load data, la query, esto tiene, ¿no? Y tiene cosas con... ahora, ok. Porque antes le he dado el remove, es verdad. Cuando estaba haciendo la demo, digo, por eso tampoco salía el React. Que le he ido dando a los clics así para probar y, claro, le he dado el remove, me cepilla la base de datos. Vale, o sea, lo veis, ¿no? Es decir, pones aquí una query, le das, pum, y te lo muestra, pues en un dataset con una grid, bueno, pues como siempre lo hemos visto, ¿vale? Los campos que tienen estructura, pues son los del dataset, que a su vez contiene un dataset, ¿no? Los tfield datasets, para poder crear esta anidación. Es un concepto que ya existía hace mucho tiempo en los datasets de Delphi y aquí lo veis cómo está haciendo, digamos, para pintarlo como si fuera un maestro de detalle, ¿no? Claro, en realidad están llegando aquí en el dataset los valores, ¿vale? Bueno, estamos un poco fuera de tiempo, no me voy a enrollar más, ¿vale? Aquí hay también un pequeño explorer, digamos, para que os ilustre ejemplos, digamos, más de administrativo. De administración, ¿veis? ¿Qué base de datos tengo? O sea, es un poco parecido al compás, ¿no? Que hemos visto, pero bueno, salvando las distancias, sobre todo estéticas, ¿no? Esto es un ejemplo rápido simplemente para que veáis que también hay un API para consultar, pues eso, ¿no? ¿Qué base de datos tengo? ¿Qué colecciones hay dentro de esa base de datos? ¿Vale? Y no tiene mucho más. O sea, aquí la cosa está en saber sacar provecho de esto, ¿vale? Es un paradigma, como veis, interesante, pero muy diferente, ¿vale? Antes de sumergirse en esto pues, a fondo, pues conviene un poco leerse. Hay ejemplos ahí o guías o tutoriales también que te ayudan un poco a cómo, lo que le llaman guías de modelación de los datos, ¿no? Es decir,
Vale, yo estoy acostumbrado a pensar en tablas, si quiero pensar en documentos, qué tipo de técnicas o qué tipo de, o en este tipo de situaciones, cómo conviene modelar esto, ¿vale? Con lo cual, antes de meterse a hacer algo, digamos, en serio, pues conviene leérselo, ¿no? Porque claro, estamos con el chip de las tablas y realmente esto, el modelo mental es muy diferente. Luego las APIs, pues, bueno, no tienen mucho más, es un poco lo que hemos visto, ¿vale? El match, el end, el agregate y tal, y al final es conocer un poco esas APIs que no tienen tampoco mucha complejidad. Las funciones de agregación, pues lo típico, sumar, contar, hay la de lookup para hacer un poco como esta join, pero hay que ser consciente de qué coste tiene eso computación en la base de datos, si va a ser lento, si no, igual que nos pasa en SQL, pues que si haces joins y no tienes índices, o sea, haces, no sé, al final tienes que saber un poco qué estás haciendo, ¿no? Y that's all. Pues estoy fuera de tiempo hace rato. Sabe mal porque si alguien tenía previsto otra cosa. Si tenéis alguna preguntilla, duda o comentario. Si no, yo lo dejaría aquí. ¿Sí? Muy bien. Pues, bueno, hay una pregunta que dice, supongo que este es el modelo que se emplea para Big Data, ¿no? No necesariamente. O sea, no tenemos que hacer la traducción de Big, no SQL. No es verdad. ¿Vale? De hecho, Postgres, por ejemplo, es un motor que Data Science, ¿no? Todo esto y tal se utiliza mucho, ¿vale? O sea, al final es más, bueno, lo que decíamos antes, trabajar en Mongo te da unas ventajas, trabajar en SQL te da otras y tienen su contrapartida, ¿vale? Son dos modelos mentales, ¿no? Tablas relacionales, documentos diferentes, son dos paradigmas diferentes y lo que tienes que hacer es una apuesta, digamos. De hecho, es típico también que en aplicaciones estas complejas se mezclen los dos paradigmas. Es decir, que tengas cosas que estás guardando en una base de datos relacional y cosas que estás guardando en una base de datos no SQL. Porque determinada parte de tu problema se adapta mejor a una base de datos o te interesa y la otra se adapta a otro, ¿no? O sea, no hay respuestas binarias en el mundo. O sea, todo es depende, ¿vale? Pues sí que es verdad que se puede utilizar para Big Data y en ciertos sitios va muy bien, pero también es verdad que no todo lo que vayas a hacer de Big Data, la respuesta es en Mongo va a ir mejor. Va a depender un poco eso, de la naturaleza de los datos o de la información que estás manejando y de dónde quieres pagar los costes de una arquitectura o de la otra. Bueno, es una arquitectura que en muchos casos de Big Data se emplea y en otros muchos no. Exacto, sí, sí. Es así. Es así. Y en un caso, por ejemplo, esto del auto-sharding o la replicación automática y tal, pues seguramente con Mongo es más simple, ¿vale? Pero claro, si tu conjunto de datos lo que quieres hacer no casa bien con documentos porque tienes que hacer muchas joins o lo que sea, entonces igual no te compensa. Igual es mejor pues eso, un Postgres o un no sé qué, o una base de datos que tenga buenas capacidades de replicación o que esté en la nube o no sé qué. Y al final es eso. ¿Dónde quieres pagar? ¿O dónde crees que debes pagar? No hay receta mágica para todo. Vale. Y en esto menos, ¿verdad? En En esto, programación y la en bases programación, de datos. la programación no. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos, sobre todo a los que habéis aguantado hasta el final, que bueno, yo creo que ha sido bastante interesante, así que siempre viene bien el ratito que le echamos. Ya sabéis que casi todos seguramente tratáis con algún comercial habitualmente y si no, pues mayor problema os ponéis en contacto con nosotros en info@danisoft o en los teléfonos de contacto. Si tenéis alguna consulta sobre el webinar y nos queréis enviar un correo, pues también a info@danisoft.com podéis enviarlo. Y, por supuesto, sobre el producto, embarcadero, Cebas más Builder, Interbase, cualquiera de los productos de embarcadero, pues intentaremos echaros una mano lo mejor que podamos.